Es imposible saberlo ahora. Pero si es una buena entrevista, tendría que destruir lo poco que queda de nuestra amistad, si alguna vez hubo tal amistad. No, yo creo que las buenas entrevistas no pueden ser amistosas por definición. No pueden ser ni amistosas ni inamistosas, ni hostiles ni pacíficas. Tienen que ir a la médula de los problemas. Yo no sé hacer esto porque yo soy muy distraído. Yo soy muy frívolo, me quedo en la superficie. Aparentemente. ¿Tú sientes que la prensa aquí ha sido sistemáticamente inamistosa contigo? No, todo lo contrario. ¿Ha sido benigna? En otra época, yo diría que hace unos 4 o 5 años, había un ambiente muy distinto en el país. Y evidentemente había una presunción adversa respecto a mí. ¿Por eso te fuiste a vivir a Chile? No por la prensa, me fui a vivir a Chile porque había una acusación constitucional en la cual no se me mencionaba en el texto, pero sí entre quienes debían ser acusados. El Congreso ilegalmente me quitó el derecho a la defensa ante la Comisión Permanente. Tengo el oficio de Costa Hélice en un maravilloso papel de 120 gramos con tinta china y sello de agua, y luego lo encarpetó en una sesión secreta. Vencido el plazo de la acusación constitucional, lo pasó a la Fiscalía, cosa que era ilegal, porque el proceso de acusación constitucional a un parlamentario es autocontenido, es de instancia única del Congreso, y la Fiscalía no lo archivó hasta el día siguiente de la victoria de Alan García en segunda vuelta. Ah, caramba. Esto es, Alan García gana las elecciones en segunda vuelta el 4 de junio, si no me equivoco, y el 5 de junio a las 9 de la mañana es archivado. Y yo tenía muy buena información de que si pisaba el aeropuerto o entraba por alguna de las fronteras del país, me iban a detener bajo esta ley muy original, por la cual eres culpable mientras no se demuestre lo contrario, y puede ser retenido en una cárcel 3 años mientras se encuentran indicios de que eres culpable. ¿Y cuánto tiempo viviste en Chile? 4 años. ¿Con tu esposa y tus hijos? Con mi esposa, con mis hijos. ¿Qué hacías en Chile? ¿Qué trabajabas? ¿Eras profesor universitario? Era profesor de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la Pontificia Universidad Católica. Era director del Magíster en Diplomacia de la Universidad Finisterre. Sí. Era miembro de tenía la cátedra Jean Monnet de Defensa y Seguridad Europea en la Universidad de los Andes. O sea, eres profesor en 3 universidades. En 4, en la Universidad del Desarrollo. ¿Eso es legal? ¿Eso no entraña un conflicto? No, es legal, pero agotador. Y era socio de un estudio de abogados. O sea, que trabajabas mucho. Me asocié con Luis Valentín Ferrada, un antiguo diputado de Renovación Nacional, y Sergio Codú, que era el hijastro de Raúl Rettig, el que hizo el famoso informe Rettig sobre los desaparecidos. Y si te iba tan bien, ¿por qué volviste? Volví porque el Perú es mi país. Pero Chile es un país encantador. Fantástico. Sí. El país está en los libros, en las ideas, en la cultura, no en un pedazo de territorio en el que uno nace por azar. Yo te hacía en Chile, afincado allí. Bueno, yo estaba muy contento en Chile, ya lo creo, que tenía un reconocimiento de mi capacidad, tenía un campo de trabajo. Porque acá ninguna universidad te invita a enseñar. No, ni a dar una charla. ¿Y tú sientes que eso es que subestiman tu capacidad, que eso implica un desdén, un menosprecio? No. Creo que son más bien... el Perú siempre ha tenido un espíritu de pensamiento único. No me refiero solamente a la época actual, sino también al pasado. En la época de Fujimori también se notó mucho eso, ¿no? No, yo creo que desde mucho antes de Fujimori, yo diría que a lo largo de toda la República y probablemente el virreinato, como el Perú y América Latina en general, es un continente que no ha tenido guerras de religión, que no ha tenido divergencias de opinión, que no ha tenido conflictos ideológicos de verdad como los ha tenido Europa, por ejemplo. Es un país proclive a tener un solo pensamiento, y quien no está en ese pensamiento es un marginal. Eso naturalmente no ocurre en los países que han tenido grandes conflictos, y los que han sido adversarios aprenden a convivir y a aceptar que el otro piensa distinto. Claro.
¿Y pero ahora estás trabajando? Es, más que eso. ¿Ahora tú trabajas? Ahora trabajo. ¿En qué trabajas? Soy consultor. ¿De quién? De Enrique Gersi, que está sentado acá. Pero creo que eres cliente de Enrique. También soy cliente. ¿Se puede ser cliente y consultor al mismo tiempo? Sí, porque un Pero el consultor cobra y el cliente paga. ¿Cómo funciona eso? Porque jamás, ¿Quién le queda debiendo a jamás quién? me consulto a mí mismo. Eso y por lo tanto, naturalmente el problema del pago queda diferido con este caso. Pero da la impresión de que en realidad Enrique es tu abogado y te defiende. Él, digamos, me defiende hace muchos años. De una manera muy brillante. Y es mi abogado también, es un magnífico abogado, pero no es creíble que tú trabajes para él, que tú obtengas de ahí un beneficio pecuniario. No, lo que sucede es lo siguiente, es una cosa muy simple. Perdona mi suspicacia, ¿no? No, y tienes toda la razón del mundo. Ahora, no trabajar es una cosa perfectamente encomiable. Si no trabajas, no tengas vergüenza y dilo. Yo tampoco trabajo, ¿no? Bueno, te he descrito una vida de trabajo. Sí. Bueno, pero profesor universitario, en realidad, tú sabes, yo he sido también profesor universitario y es una cosa que uno siente que es inútil porque los alumnos se aburren, Pancho, ¿no? Sí, puede ser. Sí, uno se aburre también. Claro. Pero, en fin, la dirección de un magíster es una cosa a poco más diferente. Ser uno de los 3 socios principales de un estudio es también una cosa diferente. Negociar franquicias. Pero esos ingresos ya se han interrumpido desde luego desde que te has mudado al Perú. Entonces la pregunta que la gente malvada se hace, y no me cuentes entre ellas, es ¿de qué vives tú hace un año que te has mudado al Perú? Bueno, yo vivo de mis recursos. Yo gané dinero en Chile. ¿Vives de tus ahorros, de tus rentas? En parte de rentas y en parte de mis ahorros. Yo he remodelado mi casa íntegramente con lo que yo he ganado en Chile. ¿Y fue una remodelación costosa? No fue una remodelación costosa, pero me siento muy orgulloso de poderlo hacer con dinero que yo he ganado. Ha parecido que estuvieras arrepentido cuando lo has dicho. Puede ser, ¿no? Porque las mujeres siempre le piden a uno remodelar la casa y eso cuesta mucho dinero, Francisco. Sí, ¿no? Pero en este caso era necesario. Era necesario. Sí, los pisos estaban levantados. Ahora, si estás viviendo de tus ahorros y a ti como una ciudad... No solo mis ahorros, tengo rentas. ¿Y esas rentas se puede conocer de dónde provienen? Sí, claro. Digamos, no quiero parecer un inspector tributario de la ciudad. Es enormemente indiscreto, pero esas rentas provienen de acciones que yo tengo, ¿no? ¿Que han sido inversiones provechosas? No, más bien yo diría... Yo siempre que he invertido en la bolsa me ha ido fatal. Sí, no, tengo inversiones en la bolsa. La primera vez que invertí en la bolsa me fue pésimo. Invertí dinero antes de la privatización del Banco Continental, en fin, una serie... Y claro, al cabo de 2 años, cuando fui a ver cómo iba mi inversión, descubrí que tenía exactamente la misma cantidad de dinero, pero además me habían deducido unas comisiones. Entonces llegué a la conclusión que esto no funcionaba muy bien, ¿no? Da la impresión, pero que puede ser una percepción equivocada la mía, de que tu patrimonio, si estás viviendo de unos ahorros y unas rentas, se está diezmando, se está languideciendo, ¿no? No. ¿Te sientes un hombre económicamente en apuros? No, para nada. Para nada. Y acá esto, no naturalmente, yo noto una vena en tu pregunta, que naturalmente va a un interrogante que ha salido en los diarios. ¿Cuál es esa vena que no? La vena es que yo habría hecho una declaración que trabajo en el estudio Gersi cuando en realidad no trabajaría ahí. Esto lo leí. Claro, pero la pregunta que yo me hago es ¿qué objeto tendría decir eso o cualquier otra cosa? O sea, ¿qué gano yo engañando a alguien diciéndole que trabajo en un sitio? Nada. Pero en este caso hay una sospecha, ¿no? Que uno ¿Cuál es la sospecha? En la que he mencionado antes, que al mismo tiempo es tu abogado defensor. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a ser que si es su abogado defensor también Francisco trabaja para él? No, pues es que... Tú eres su consultor. Ahí soy su consultor, que es muy Pero entonces él te consulta cuál es la estrategia legal a seguir en el caso y él te paga a ti por eso. No, hoy por hoy... Como es evidente que soy el cliente una vez que todo este asunto se desencadenó en noviembre, naturalmente discutimos esto en el directorio y eso no significa que voy a cobrarme a mí mismo por consultas que resuelven mi propio caso, porque además Enrique es un hombre mucho más experimentado que yo. Absolutamente, es un gran abogado. Pero a ti te gustaría trabajar, o tú, como a mí, a ti
digamos, el trabajo te disgusta un poco. Yo soy un haragán,